aquí en Igle Kids. Queremos que se queden y que compartan con nosotros un momento agradable de la palabra de Dios. Vamos a una enseñanza, pero primero vamos a hacer una oración. Valerie, la canción. Niños, pongámonos en disposición para orar, cierren los ojitos y junten sus manitos. Papito Dios, te pedimos que seas tú mandando ángeles, Señor, a que campen a cada uno de los corazones de estos niños que ven estos videos, Señor. Y que seas tú, Señor, mandando entendimiento, Señor, a su corazón, Señor, y que entiendan estas palabras que les vamos a transmitirle nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, haz lo que tú quieras. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por la oración. En esta enseñanza de hoy vamos a dividirla en dos. Tiene dos temas como tal. Vamos a hablar de cómo vencer el miedo y cómo tener una fe intacta. Primero que todo, quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez has tenido miedo? ¿Qué situaciones te han llevado a ti a tener miedo? Que te sientas solo, que sientas un sentimiento no normal en tu corazón, que te haga sentir un vacío, quizás preocupación, sudes sin razón. A veces muchas cosas nos hacen sentir miedo y no tenemos respuesta, pero en el día de hoy vas a conocer cómo Dios puede sanar y puede aliviar todo miedo de nuestro corazón. Otra parte es la fe. ¿Cómo podemos llevar un camino de fe al lado de Jesús y que siempre tengamos un equilibrio en nuestros corazones y en nuestra vida? Vamos a comenzar con una enseñanza en Mateo 14, del 22 al 33. Búsquenlo en sus casas en la Biblia. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud de gente. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos. La barca zarandeaba por las olas porque el viento le era contrario. En ese momento la barca, como ven aquí en la representación, vemos que hay movimiento en el mar, hay una tormenta. El mar estaba no estaba tranquilo, no había tranquilidad en el mar. Entonces, los discípulos preocupados en la barca tenían mucho miedo y se sentían con miedo, temor, pánico, que no sabían qué hacer. Pero en la madrugada de esa tormenta, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, quedaron muy impactados al ver a alguien caminando sobre las olas del mar, con ese movimiento que tenía el mar, cómo estaban moviéndose las aguas con esas olas tan grandes que hacían. Entonces los discípulos dijeron: ¡es un fantasma! Gritaron por el miedo que tenían. Pero Jesús enseguida les respondió y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo, no tengan temor. Y uno de los discípulos dijo: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya hacia ti sobre el mar. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca, como lo ven aquí, y caminó sobre el agua. Pero al ver tanto movimiento, que las olas iban y venían y el viento era muy constante, sintió temor y fue cayendo
fue sumergiéndose en el agua con miedo y comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano. Ven que aquí está Jesús. Le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Jesús ya rescató a Pedro y subieron a la barca y le dijo, y los que estaban en la barca lo adoraron y diciéndole, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, amiguitos, con esta enseñanza de hoy, en Mateo 14, del 22 al 33, quiero que vean que se une lo que es el miedo y la poca fe. Se dieron cuenta que Pedro, al caminar sobre las aguas, se sintió un miedo que se sumergió un poco entre las olas, pero gritó, Señor, sálvame, y Dios estuvo ahí y lo sujetó y lo sacó de las aguas y lo llevó a la barca. ¿Qué fue? Que no tuvo la suficiente fe para caminar hasta donde estaba Jesús. Ahí se ve la poca fe y el miedo en el momento que cruzaba el mar. Fueron hombres estos también de poca fe y de miedo, ya que cuando vieron a Jesús caminar entre las aguas pensaron que era un fantasma, y no, era Jesús que venía entre las aguas. Esto lo podemos llevar a la vida cotidiana, que vamos a sentir momentos, muchas veces vamos a sentir momentos en los cuales vamos a vivir situaciones difíciles, que vamos a decir que no podemos más, que a veces nos va mal en el colegio y decimos, ay, ya no voy a seguir estudiando porque a mí me va mal en esto y otras cosas así. Y no, hay que seguir con la fe intacta y sin miedo. Vamos a perseverar y alcanzar nuestros sueños y éxitos. Otra cosa, que vencemos el temor estando tranquilos y de la mano de Dios. La confianza en Dios es primordial en todo momento. Siguieron su travesía milagrosa y resultó que para poder continuar debían subirse a un bote. Así que Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran y se fueran al otro lado del lago, mientras él se iba a las montañas para orar en solitario. Ocurrió que mientras los discípulos iban hacia el otro lado, se dieron cuenta de que una gran tormenta y tempestad venía, así que temieron por su bote y por sus vidas. Entonces, de repente, ocurrió lo inimaginable, sorprendente e inesperado. Miraron y vieron a Jesús viniendo hacia ellos y caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio que era Jesús que venía sobre el agua, se emocionó muchísimo y le dijo, Señor, si tú eres, pídeme que vaya hacia ti. Así que Jesús le contestó, ven, Pedro. Y Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando notó que la tempestad estaba a su alrededor, se llenó de temor y empezó a hundirse. Entonces gritó, ¡sálvame, Señor, porque me estoy hundiendo! Y Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inmediatamente Jesús fue al encuentro y le tendió la mano para evitar que se hundiera, y lo salvó. Pero esta historia me gusta mucho por la siguiente enseñanza. Escucha bien. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, se fijó en la inseguridad de las olas y los vientos fuertes, inmediatamente empezó a hundirse. Lo que nos enseña que por encima de todas las tormentas y de todas las cosas que tengamos que vivir, o sea, los momentos difíciles, si mantenemos nuestros ojitos en Jesús, no nos hundiremos y estaremos bien. Como tercer punto de hoy, para finalizar
quiero decirles que podemos alabar al Señor como familia, dándole gracias por todo lo que nos da cada día, teniendo una fe grande y sin temor. Vamos a tener miedo muchas veces, claro que sí, siempre se tiene miedo, pero está Dios para quitar ese miedo y poner una fe tan grande que podamos vencer todo obstáculo en nuestra vida. Bueno, amiguitos, esta fue la enseñanza que tenía preparada para ustedes hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta y nos vemos en una próxima emisión. Dios los bendiga, los queremos mucho y que la paz siempre esté con ustedes. Chao.